surge en realidad como una revisión, adaptación también para un formato más, digamos, de mayor accesibilidad, ¿no?, a un público no estrictamente jurídico. Surge como resultado de una tesis doctoral. La idea era tratar un poco de mirar la Corte Suprema, la práctica de formación o producción del saber jurídico dentro de la institución Corte Suprema, en una perspectiva que contemplara el punto de vista, cosmovisiones de los actores. Fui planteando el proyecto de investigación y después, una vez que estuvo aprobado, empezó a andar, digamos, su camino hasta que, bueno, vine a hacer trabajo al campo, que era, digamos, el ingreso ya hacia la Corte y tratar de conseguir información, ¿no? Cuando una hace una tesis doctoral o un trabajo de las características de una tesis, como lo pienso también de forma muy aislada, digamos, ¿no? Como que es algo que no ves, que tenga una proyección más allá del comité que va a evaluar la tesis y la va a aprobar. Entonces, cuando se fue pensando en el libro, la idea era esto, hacerlo más accesible, quizás sacando obviamente los nudos problemáticos que se plantearon en la tesis, que era, digamos, esto, ¿no?, de entender las formas, las prácticas de producción de conocimiento dentro de la Corte. ¿Cómo fue que lo encaraste? Y además, en ese mismo sentido, ¿cómo fue el acercamiento, ¿no?, a la Corte? Bueno, la metodología es una metodología, primero se trata de un trabajo empírico, ¿no? Mi abordaje del derecho pasa por, entender las prácticas, conductas, puntos de vista. Por supuesto, no es un análisis normativo, no es un análisis que parte de la dogmática jurídica, o no hay un análisis del contenido de la sentencia, sino que hacer un trabajo etnográfico exige este encuentro con los actores, ¿no? Encuentros que está dado por entrevistas en profundidad o que pueden ser estructuradas o semiestructuradas, como fueron muchos casos, encuentros informales, observación participante también en las instancias que me fue posible observar, recolección también de imágenes, de muchas imágenes en el libro, planos que después en el libro no fueron incluidos, pero también algunos diseños de planos, recolección de historias de vida, biografías y trabajo de archivo también, necesario, es inevitable. El argumento del libro u otros, los argumentos principales, es poner énfasis en los medios de producción del derecho, en la materialidad de la práctica judicial, que generalmente se entiende o sobreentiende como la burocracia, ¿no?, del aparato judicial. Entonces yo puse énfasis en esa burocracia, en la creación de instrumentos jurídicos como los expedientes o memorandos, o sea, hay mucho trabajo sobre los documentos, ¿no?, los documentos previos para la producción de la sentencia. Generalmente, como decías vos, a veces los medios ponen énfasis quizás en el resultado, ¿no?, en la sentencia, el contenido de la sentencia, y a partir de eso, digamos, se genera toda una cadena de interpretaciones sobre qué es lo que se dijo, ¿no? Bueno, yo un poco me retrotraigo y me enfoco en toda esa instancia intermedia, la previa a la sentencia, instancia que generalmente se considera como ajena al derecho, como que no se considera derecho en sí mismo, ¿no?, porque es lo previo al resultado. Eso me va llevando, por ejemplo, a partir de la consideración de los expedientes o estos documentos, como por ejemplo memorandos, que también se elaboran previos a la sentencia judicial, indagar en los sujetos, ¿no?, en los actores que redactan esos documentos, cómo se vinculan entre ellos a partir de esos documentos. Entonces eso me abrió otra instancia diferente, ¿no?, a la que una puede considerar si solamente se enfoca en el resultado. Después de la crisis del 2001 y 2002 hay un esfuerzo muy marcado para recuperar la legitimidad. Desde ese punto de vista yo creo que hay toda una instancia, sobre todo como decía, las audiencias públicas, ¿no?, que están dirigidas a buscar esa legitimidad o esa confianza, a partir de un intento de visibilizar la Corte, la nueva Corte, esta Corte, y esa es una fórmula que generalmente utiliza
porque se puede observar en el discurso judicial cuando quiere apartarse de la Corte del pronunciamiento posterior. Esta Corte, ¿no? Como diciendo, bueno, antes se pensó otra cosa. Lo que yo también exploro en esa instancia, por ejemplo, cuando digo de audiencias públicas, veo los significados de esas audiencias, veo prácticas de transparencia, prácticas que resultan novedosas para quienes observamos la Corte, como que de cierta forma están apuntadas a marcar un quiebre, una separación con posición previa en la Corte. Y eso yo lo trabajo también como son herramientas propias de la práctica judicial, pero que entendidas en el contexto en el que tienen lugar, se realizan, son instrumentos políticos. Ese actor, digamos, que se hace presente con una nueva legitimidad, o no, eso bueno, se puede discutir, digamos, pero hay un esfuerzo en superar esa legitimidad con nuevos integrantes a la mirada del público en general y a la mirada también de académicos, del mundo judicial, digamos, son bastante, digamos, prestigiosos por sus trayectorias, ¿no? Por su producción científica también, su producción académica. Pero por otro lado también es un actor que se hace visible frente al público en general, ¿no? Y un público que va más allá del ámbito en el cual se desarrolla una audiencia pública, es el público al que llega también a través de medios de comunicación, o a través de los propios medios de comunicación de la Corte. La idea esta de trascender el ámbito del espacio judicial definido estrictamente dentro de las paredes del edificio de Talcahuano, digamos.